Bienvenidos a este vídeo de Alfresco, de la comunidad de Alfresco. Mi nombre es Ángel Borroy y soy miembro de la Order of the Bee. En el vídeo de hoy vamos a explicar el subsistema LDAP de autenticación LDAP de Alfresco. Para ello hemos preparado una serie de ejemplos que son los que pasaremos ahora a continuación, pero en primer lugar me gustaría aclarar que estos subsistemas de autenticación son configurables independientemente, con lo cual nosotros podemos realmente configurar más de uno a la vez y que son subsistemas que pueden actuar en conjunto. Es decir, podemos configurar un LDAP o varios. En los ejemplos de hoy vamos a configurar un único LDAP con tres ejemplos diferentes para que veáis un poco toda la potencia, ¿no?, de esta funcionalidad, pero que sepáis que hay configuraciones más complejas. Entonces, para ello hemos preparado simplemente un OpenLDAP de ejemplo. También podríais utilizar un Active Directory o cualquier otro software de LDAP. En este LDAP tenemos un DN base basado en alfresco.com y tenemos, pues bueno, una rama de grupos y otra rama de personas. Después tenemos también una rama de no personas que después veremos para qué sirve. Si os preguntáis cómo se puede configurar un LDAP, qué opciones tenemos para configurarlo, os recomiendo que vayáis a la documentación de Alfresco, en docsalfresco.com. Ahí tenéis toda la documentación disponible y directamente, si buscáis por LDAP, veréis todas las propiedades del subsistema. Entonces, como veis aquí, tenemos tanto la parte de autenticación, que esta parte de autenticación nos permitiría delegar únicamente las credenciales en Alfresco, como la parte de sincronización, que esta parte lo que nos permitiría sería copiar usuarios o grupos del LDAP a Alfresco. Vamos a ver en los ejemplos las dos alternativas, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas propiedades tienen unos valores por defecto en Alfresco que vosotros podéis buscar o bien en el código fuente de Alfresco, que está pues en GitHub o en el Subversion, y aquí veis para cada una de las propiedades el valor por defecto que Alfresco le va a poner, o si queréis estar más seguros podéis ir a vuestra propia instalación de Alfresco y en la carpeta wefinf live de Tomcat, de la aplicación Alfresco, alfresco.war, veréis que tenéis un fichero que se llama alfresco repository.jar, tenéis esta librería Java y dentro en Alfresco, en Subsystems, en autenticación y en LDAP, aquí tenéis las propiedades reales por defecto que está aplicando vuestro sistema. Entonces esto es importante conocerlo antes de comenzar a configurar el sistema. Como os decía, la manera más sencilla de hacerlo es directamente en el Alfresco Global Properties, realizar la configuración. Esta manera es bastante simple y os va a servir. Este fichero, como sabéis, pues está ubicado en Tomcat Shared Classes. Y aquí, pues además del resto de propiedades de Alfresco, podemos incluir nuestras propias valores para la autenticación. Como decíamos, este subsistema se va a añadir a otros subsistemas de autenticación que hubiese definidos en Alfresco. Por defecto, Alfresco tiene definido un subsistema de autenticación que está basado en usuario y contraseña, que es lo denominado Alfresco NTLM. Y aquí le vamos a definir nuestro propio sistema de LDAP como autenticación alternativa. Entonces, en este caso, aplicaría los dos, ¿de acuerdo? Aplicaría ambos, tanto el NTLM como el LDAP. Si borro uno de los dos, si borro este, por ejemplo, pues la única autenticación que estaría disponible en Alfresco sería la del LDAP. Lo primero que le decimos es que queremos activar la autenticación y lo siguiente que le decimos directamente pues es la dirección y el puerto del LDAP. Aquí tengo la IP, podríais tener un nombre y cómo queremos que extraiga el nombre de las personas que se identifican en el LDAP. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, os fijáis, voy a poner ese carácter especial, tanto %s, para sacar el trozo de la cadena que será el nombre del usuario en nuestro LDAP. Entonces, en el LDAP, como habéis visto, en lo que os decía, ¿no?, tenemos esta IP, podríais tener un nombre, y nuestros usuarios, si cogemos este usuario, por ejemplo, veis que vienen denotados así: OPeople, DC Alfresco, DCCom, y aquí detrás del UID tenemos el nombre. Entonces, con esta configuración, lo que vamos a conseguir va a ser que cuando yo ponga Ángel Borroy, le mande las credenciales al LDAP y me autentique. Y para este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es indicarle que no queremos que nos sincronice nada. Entonces,
Los usuarios simplemente estarán creados en Alfresco, en la base de datos interna de Alfresco, pero las credenciales las delegará en el LDAP. Entonces, como veis en este primer ejemplo, si yo cojo uno de los usuarios del LDAP, por ejemplo, este usuario Ángel Borroy, debería dejarme autenticar dentro, ¿no? Entonces, con las credenciales del propio LDAP, accedo directamente a Alfresco. Algo que sí que hace con esta configuración, si entramos con el usuario de administración, nosotros vemos que por cada usuario que se ha logado con éxito en el LDAP, él lo da de alta. ¿Veis? En este caso tengo mi carpeta de usuario y si entramos pues con otro usuario, una vez que hace el login, Alfresco ya ha creado el usuario. Es decir, va creando los usuarios a medida que se van identificando en el LDAP. No es necesario tenerlos creados, ¿veis? De acuerdo, pues este primer ejemplo era un ejemplo sencillo, simplemente para pedir las credenciales, y vamos a pasar al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a emplear ya tanto lo que sería la autenticación, la identificación, como la sincronización. En la autenticación tenemos exactamente lo mismo, no hemos cambiado nada, y ahora lo que hemos activado es la sincronización. En la sincronización lo que necesitamos es un usuario de binding. Este usuario de binding necesitamos que haga consultas sobre el LDAP para poder traerse grupos, personas. Entonces, podría ser otro usuario, pero yo creo que es una buena medida utilizar este usuario especial, ¿no? que lo dedicamos a esto. Entonces, en nuestro caso lo hemos identificado como no persona, ¿vale? Entonces simplemente hemos creado un usuario con estos permisos que nos va a permitir hacer el binding, ¿no? Y lo llamamos Alfresco Bind. Y después simplemente le vamos a indicar la rama donde están los grupos y el tipo de objetos que queremos sincronizar de esa rama, la rama donde están los usuarios y el tipo de objetos que queremos sincronizar de esa rama. Entonces, como veis, tenemos la rama de personas y los objetos dentro de esa rama son del tipo account. Y tenemos la rama de grupos y los grupos dentro de esa rama son de tipo POSIX. ¿De acuerdo? Entonces, con esta configuración, directamente, si nosotros entramos con el usuario administrador, veremos que en el repositorio ya ha creado carpetas para cada uno de los usuarios que hay en el LDAP. Es decir, para estos 6 usuarios que teníamos en la rama de personas, Alfresco ya los ha sincronizado y ya ha creado las carpetas. Y lo mismo para los grupos. Para el caso de los grupos, nosotros podemos ver que están tanto el Devs Team como el Sales Team, que eran los 2 grupos que teníamos, los tenemos sincronizados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto cómo es sencillo también sincronizar tanto grupos como personas, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando entra la sincronización, lo que tenemos que hacer es marcarle con una expresión cron cuando queremos que se ejecute. En este caso está programada para que se ejecute todos los días por la noche. Se supone que es un LDAP con pocos cambios. Si nuestro LDAP tuviese muchos cambios a lo largo del día, pues quizá deberíamos hacer que este espacio fuese más corto. Y también le podemos indicar si queremos que la sincronización se produzca cuando Alfresco arranca o no. Bueno, pues vamos más adelante, vamos con el último ejemplo ya. Y en este último ejemplo, lo que vamos a hacer es, en vez de traernos toda una rama del LDAP, lo que vamos a traernos es solo parte de esos usuarios. Entonces, en la parte de autenticación es igual, pero he puesto un atributo especial que ahora explicaré qué es lo que hace este atributo. Porque lo que hemos hecho ahora es sincronizar exactamente igual los grupos, le hemos dicho que la rama de personas es la misma, pero ahora estamos trayéndonos de la rama de personas solo aquellos que sean miembros del grupo Devs. ¿Vale? Con esta query, con este filtro, le estamos diciendo que queremos que solo sincronice a Tiago, Ángel, Miquel y Daniel. ¿Y por qué hemos incluido este atributo? Y hemos dicho que lo queremos poner a falso. Porque si no, cualquier persona que se identificase con éxito en este LDAP sería creada con Alfresco. Hemos visto antes que cualquier persona que superaba las credenciales, Alfresco le creaba una user home. Pero si le ponemos esto, únicamente va a dejar acceder, únicamente se van a crear los usuarios que ya estén sincronizados por este mecanismo. Para que veáis la diferencia en funcionamiento,
Como veis, si yo aquí hago un login con cualquiera de los usuarios, con Miquel, por ejemplo, que es uno de los usuarios que pertenecen a este grupo devs, ¿vale? Vemos que tenemos la autenticación concedida, ¿vale? Que podemos entrar. Y de hecho, si vemos con el usuario de administración qué carpetas de usuario tenemos creada en el user homes, pues vemos que efectivamente tenemos las 4 del grupo. Si ahora intentamos entrar con un usuario que sí que es un usuario del LDAP, pero que no es usuario del grupo, por ejemplo con Alice, veremos que no nos va a dejar entrar. Entonces, Alice Bitzer, y como vemos no nos permite el acceso. Estos han sido 3 ejemplos muy sencillos de autenticación y de sincronización con un LDAP. Como os he dicho, nosotros estábamos trabajando con un OpenLDAP, pero podéis hacer prácticamente lo mismo con un Active Directory. Recordad dónde podéis ir a conseguir la información para poder configurar vuestro LDAP y simplemente uníos a la comunidad. Os esperamos por aquí y espero que este vídeo os sea de ayuda. Hasta otra.